10 de la mañana con 9 minutos en Santiago de Chile, pero entiendo que nuestro invitado está en otro uso horario. Le damos la bienvenida al realizador audiovisual Christopher Murray. Joven Murray, ¿cómo está usted? Hola, hola, muy bien por acá, ¿se escucha bien? Te escucha perfecto, te veo bien, te escucho bien. ¿Dónde Genial, estás? genial. En este momento estoy en Toulouse, Francia, en el Festival de Cine, presentando la película. Excelente. Bueno, contarles a nuestros auditores y auditoras que la semana pasada se estrenó en salas chilenas Brujería. Yo tuve la posibilidad de ir a la premier ahí en el Teatro Oriente, que estaba repleto. Yo estaba de hecho ahí en el segundo piso, casi ahí colgando de las luces porque estaba llenísimo. Y lo primero preguntarte, ¿no? ¿Qué te produce la expectación que ha generado la película? Entiendo que después de esto tuvieron una premiere en Castro. La película estaba Ujú. filmada en Chiloé. Entonces, tus primeras impresiones respecto a la tensión que ha generado Brujería. Sí, la verdad como equipo estamos muy muy contentos con la reacción, tanto como ha sido cálida en términos como de la crítica y el ánimo de la gente como por la calidad de la película, o sea, se ha sentido conectada. Y sí, ha generado harto interés, yo creo que es un tema muy particular, un tema muy como llamativo de la historia de Chile, muy enigmático, y también siento que hay temáticas ahí que todavía rondan, digamos, en nuestro país, entonces creo que ha habido harta conexión e interés, así que muy contento con eso. Bueno, la historia, para que lo sepan, se sitúa a finales del siglo XIX en Chiloé. Es la historia de una mujer muy joven que sufre una injusticia, que no se las voy a contar, pero está los 5 minutos primeros de la película, y que en busca de reivindicación va al Estado, va al alcalde. El alcalde no le resuelve, va a la iglesia, y esto es muy interesante, tengo que preguntarte por esto, y el cura de la iglesia le dice: usted tiene que ir a buscar justicia a otro lado, y la manda a la recta provincia, a Ujú. la Casa Grande, se diría, ¿no? Que es donde se organizaba este otro nivel de autoridad en Chiloé durante... Esto no sé si lo sabes, Christopher, probablemente sí. El otro día estuve conversando con alguien que había estudiado estos temas y me decía que hasta mitad del siglo XX todavía existía la recta provincia, y esta idea de que había una asociación de brujos que tenían dividido Chiloé, administrándolo desde la magia. Y es ahí, es hacia donde ella se dirige en busca de justicia, produciendo por supuesto un montón de tensiones que en la historia de Chile está narrada, está instalada como el juicio a los brujos de Chiloé. ¿Cómo llegaste a esta historia? Sí, llegué primero por conexión familiar. Mi abuela es chilota y por lo tanto como la isla siempre fue este territorio un poco mítico que rondaba, lleno de historias, y una de las tantas historias de la isla era este caso judicial, y después un poco más grande fui leyendo sobre este caso, los documentos reales, digamos, que existían de él y los escritos más históricos, y me pareció muy fascinante la idea de un Estado moderno persiguiendo a esta suerte de Estado brujo en Chiloé. Y eso me llevó un poco a investigarlo en terreno también, a Uh tratar de -huh. empaparme un poco del significado de este caso, más allá de lo judicial, sino también para el sentido que la gente le otorga. Y ahí me di cuenta que había un conflicto político muy Uh interesante -huh. también respecto a la brujería, más que como condena, también como gesto reivindicativo, como fuerza de resistencia. Y eso me fascinó mucho, porque me pareció que era una mirada muy distinta a la idea de la brujería, más bien como una categoría peyorativa, sino también había una reivindicación de la palabra, entonces me pareció muy, muy fascinante y así decidí, digamos, darle luz verde a este proyecto. Uh -huh. Ahora, también esa lógica, ¿no? De lo local sobre lo extranjero, ¿no? De que aquí nosotros tenemos nuestras propias maneras de organizarnos. Esas maneras de organizarnos también están vinculadas con nuestras creencias, con esta mezcla entre... Y ahí al interior de la película se cuenta la historia, ¿no? De este brujo español que vino y entregó el libro donde estaban ahí las claves, pero que se enfrentó también a la brujería local. Y lo que es Sí. finalmente la recta provincia o la Casa Grande es o la mayoría, ahí tiene esos varios de esos nombres, va a ser esta mezcla, ¿no? Entre una cosa y otra. Y esto tú lo trabajaste además con elenco local. La mayoría de los extras de la película son gente de Chiloé. Cuéntanos cómo fue la recepción de ellos y ellas cuando llegaste con el proyecto. Sí, fue bien interesante. Chiloé como una isla tiene un poco, siento yo, esa primera instancia que uno toca una puerta y siempre hay una incredulidad, ¿no es cierto? Desde el extranjero que llega un poco a tratar de contar una historia local, y muchas veces ha tratado de hacer proyectos de este tipo. Yo creo que
la gente va y vuelve rápidamente, o sea, como que va y vuelve con el tema y creo que yo me empecé a quedar ahí y eso fue generando confianza. Entonces yo me recuerdo mucho estar en Kikaví, que es el lugar donde efectivamente se cuenta que está la cueva o el lugar de reuniones. Y claro, la gente, los vecinos, al rato naturalmente se empezaron a acercar, a contar historias, a contar sus experiencias con la recta provincia, a contar historias sobre casos de justicia entre vecinos o justicia, digamos, como con alguna fuerza de afuera y cómo funcionaba y quién. Y ahí me empecé a dar cuenta que estaba muy vivo hasta el día de hoy. Y eso también fue generando confianza respecto a que había un trabajo serio de investigación, de tratar de entenderlo profundamente. Y eso duró como 3 años. Entonces creo que ahora que la estrenamos en Castro, fue muy cálida la recepción. Se han hecho ya, eh, ahora hoy día se va a hacer de hecho dos funciones más, porque las dos primeras se llenaron, más de 300 personas en cada función, lo que igual era súper increíble, digamos, para Chiloé. Y lo que pude conversar con ellos allá, estaban muy contentos porque sentían que la película también tenía un respeto y una ética y sobre todo había puesto en imágenes algo de lo que se habla mucho, pero que no habían imágenes concretas en la pantalla grande. Así que ojalá que sea un aporte para Sí, ellos. es interesante el ejercicio porque al ser una película fantástica, ¿no? Y en esa definición del fantástico, en donde es el mundo cotidiano que conocemos y habitamos, pero donde pasan cosas sobrenaturales. Ujú. Y la puesta en escena, diríamos, de la película juega mucho con esa idea porque no es para nada obvia. Ujú. Hay mucho misterio dando vuelta, ¿no? Y uno dice, uno conecta, uno como espectador conecta los lazos, pero no hay grandes momentos así como de Shazam, ¿no? Sí, ¿No? exacto. Sino más bien hay Harry este, Potter. claro, hay más bien un gesto que tiene que ver con el misterio y con el misterio de lo trascendente probablemente y de otras lógicas. Y en ese Ujú. ejercicio hay que decir que la puesta en escena de brujería, y yo lo he dicho a todo el mundo, si vayan a verla en pantalla grande, porque la dirección de fotografía de María Seco es increíble, increíble, y hay que decir también que me pareció que todo el diseño de sonido Ujú. juega con la emoción del espectador para hacernos entrar. Y ahí yo pensaba, Christopher Murray, porque como te conozco hace muchos años y conozco tu trabajo hace muchos años, cómo se mezcla todo el trabajo que tú has hecho como documentalista con Mafi, ¿cierto? Ujú. Y con lo que hicieron con propaganda, con Dios, pero también tu trabajo en el mundo más de ficción con Manuel de Rivera, que por supuesto también está familiarizado con esta historia, con el Cristo Ciego y ahora con brujería, y cómo se cruzan tus maneras de ver el mundo, ¿no? Para poder dar cuenta de la atmósfera de este relato que finalmente, para mí, su mayor atractivo, entrar en este mundo que es otro mundo. Ujú. Sí, es un tejido diverso de obras. Y siento yo que esta película, o sea, de una manera tiene, o sea, reconozco siempre inquietud respecto a como temas de, llamemos de la realidad o temas políticos territoriales como bien específicos y locales que me llama la atención. En el caso de Mafi, yo creo que esa apuesta colectiva, claro, apuesta por un cine más observacional, es como tiene una distancia distinta. Siento que en estas películas, sobre todo en esta, siento yo que la inmersión en este mundo es un poco más, no tiene tanta distancia, siento yo que es como bien en profundidad, o más que nada como conectado con lo que está observando, sin una distancia como crítica tan analítica. Ujú. Creo que es un poco más expresivo en ese sentido, porque para mí era importante justamente que la brujería no estuviera tratado con una distancia crítica, sino que más bien la película se sumergiera en ella y se la apropiara la puesta en escena también, en el sonido, en la cámara, en cómo se mueve, en la atmósfera que crea, es decir, cómo poder sumergir al espectador también en una lógica, como tú decías, misteriosa, no explícita, no evidente, porque yo creo que así es también como opera la brujería, en ese misterio de lo que sucede o no sucede, en esa pregunta sobre qué es lo que estamos viendo, cuál es esa forma. O sea, en el momento que la cosa se pone, digamos, demasiado explícita o nítida, siento yo que pierde también esa cualidad única de confundir y de dar miedo también, sumergir en ese misterio. Ujú. Entonces creo que es una película que en ese sentido como que se sumerge mucho también en el personaje, en la empatía con el personaje, y también apuesta, al menos como lo traté de hacer, es que todos esos elementos como sobrenaturales que aparecen en la película se sintieran naturales o se sintieran orgánicos, es decir, que se sintieran como parte de un cotidiano también y no como algo que viniese desde afuera, como espectacular o tratando o pirotécnico, sino como algo que emerge de esa misma humedad, de ese mismo.
bruma de ese mismo espacio. Claro, claro. Y eso efectivamente se siente y por eso, de nuevo, la llamada, la invitación es que puedan ir a ver Brujería en pantalla grande, porque vale muchísimo, muchísimo la pena poder disfrutar de esta propuesta, que es inmersiva. La idea es que uno pueda sentirse ahí en esta experiencia. ¿Cómo lo hace la protagonista? Porque todo esto tiene que ver también con el camino de la heroína, en este caso de Valentina Sí. Belis Caileo, la actriz que interpreta a esta chica que va un poco descubriendo este mundo, a pesar de que ella es de ahí, no porque sea de ahí ella Ujú. entendía perfectamente cómo funcionaba la mayoría, sino que empieza a descubrirlo de a poco. Ahora nos contabas, Christopher, y les recuerdo que conversamos con Christopher Murray, cineasta y director de la película Brujería, que está en cartelera, la película ha tenido varias pasadas interesantes, ¿no? Estuvo en Sundance, luego estuvo ahora en Santiago, luego la estrenaste en Chiloé, ahora estás en Toulouse. Cuéntanos respecto a cómo tú recibes la mirada de distintos tipos de espectadores, porque por supuesto es distinto para gente que está viendo su propio territorio, la gente que vio la Ujú. película en Castro, versus lo que pasó en Sí. Estados Unidos o lo que tú sientes que está pasando ahora en Francia. Sí, sin duda. Yo creo que hay un... Siempre es interesante cuando las películas circulan poder ver esas diferencias. Y lo que me ha llamado la atención es que es una película sobre el proceso de colonización violento, agresivo, eh, cultural en ciertos territorios chilenos. Y en este caso muy particular en Chiloé y cómo se dio esa lucha. Pero uno se da cuenta, de cierta manera, que sea en Utah, donde sucede Sundance, o en Gotemburgo, donde se mostró también, o en Toulouse, acá en Francia, siempre existe una historia que está vinculada de uno u otro lado con ese proceso, digamos. De hecho, acá en esta zona del sur de Francia, donde estoy, también la brujería es un elemento como muy impregnante, muy potente. Entonces también uno se empieza a dar cuenta que la película abre el espacio para poder conectar las propias historias de los países también, del lado que te haya tocado estar, respecto a esos procesos colonizadores. Ujú. Entonces creo que es difícil estar como un poco indiferente, porque también la historia de cómo se ha construido lamentablemente la humanidad, ¿no es cierto? Como esta imposición de cosmovisiones, sea cual sea, sobre todo como en esta lógica occidental del Estado moderno, que son los estados que al menos han poblado, digamos, los lugares. Entonces, creo que es una historia que por muy particular que sea, abre una pregunta bien, bien compleja respecto a los estados modernos, cómo se constituyen, cómo se relacionan, cómo abrazan la diversidad de cosmovisiones, etcétera, que son temas bien contingentes y que de distinta manera aparecen en todos los lugares donde la película ha estado. Ahora, eso también es lo interesante de trabajar desde el género, ¿no? Y de nuevo estoy pensando en tu filmografía, en trabajar desde el Mm. documental de registro, que es lo que han hecho históricamente con Mafi, desde contar historias de viajes, ¿cierto? Y quizás aquí también nos emparentamos con el Cristo Ciego respecto a lo fantástico, si uno quiere, con esas cosas que uno no tiene muy claro de esto está realmente pasando o es la imaginación del personaje o cómo se moviliza eso. Y quería también preguntarte por ese interés tuyo por trabajar desde lo fantástico. Sí, yo creo que me he ido interesando cada vez más en estas dimensiones que son más intangibles, eh, quizás entre intereses personales y también porque me doy cuenta que algo que digamos que a veces es difícil como de capturar desde la lógica como más, claro, de lo tangible, pero que el cine es muy potente como para poder ingresar a esas dimensiones, que por lo general se pueden trabajar desde un espacio más sensorial, más atmosférico, más abstracto, pero que también son profundamente políticos. En El Cristo Ciego, claro, es una película más como sobre la idea del milagro y de la fe en un territorio específico que es la Pampa Tamarugal y las condiciones de vida en ese espacio y cómo se van trenzando, digamos, la fe con la existencia, digamos, de personas ahí, cómo eso se vincula. Y acá, claro, desde un lugar totalmente distinto, pero también ingresando en ese espacio que... sí, que quizás porque lo encuentro profundamente político es que me ha interesado ingresar y también siento que el cine es como que me llama a ingresar con la cámara por esos espacios, porque se vuelve muy fascinante y también permite escapar también al realismo tan duro, ¿no es cierto? Ujú. Siento yo que en Latinoamérica también hemos tenido una tradición de cine como realista, obviamente muy potente, como muy crudo, muy cómodo de filmar lo que está sucediendo en la esquina y hacerlo de la manera más como concreta posible también y más como cercano a lo que uno miraría, pero también me ha interesado, pienso en el cine de Glauber Rocha, pienso en cines como que en el fondo ingresan a esos territorios más míticos,
y lo conectan con lo político, y ahí siento yo que para mí se abre un abanico de emociones, sensorialidades, que no sé, me atrae mucho y me da hambre de filmar, digamos. Ujú. No, y además que yo creo que probablemente pensando en todas tus películas, en las MAFI, ¿no? En estos documentales como Propaganda o Dios, que eran registros muy distanciados, uno podría decir, respecto a la realidad. Y también en El Cristo Ciego o ahora en Brujería, también hay este ejercicio de pasarle la pelota al espectador. Es como yo te muestro, ve tú qué piensas respecto a esto que te estoy contando, ¿no? Porque no hay un discurso explícito respecto, mira, estos son los malos, estos son los buenos, esto es lo que está pasando, sino más bien hay una invitación a observar con todos los sentidos posibles que uno puede observar en el cine, insisto, porque aquí el diseño sonido es tremendamente importante. Christopher Murray, ya te lo había dicho, pero lo hago ahora acá al aire. Felicitaciones por Brujería, realmente es una película extraordinaria, así que desde acá, aplausos y loas y que te siga yendo estupendo con la película en su paso por festivales. Ay, muchas gracias, Antonella, muchas gracias a la Universidad de Chile por el espacio, la radio, y nada, invitar a la gente a que sigan viéndola ahí en las redes de Fábula, de Market Chile, están en todos los lugares donde todavía se puede ver, y como tú bien decías, se disfruta en pantalla grande, así que ojalá la vayan a ver este fin de semana y agradecerte nuevamente por la conversación y el espacio. Bueno, que te vaya súper bien en Toulouse, te mando un abrazo que llegue hasta Francia, nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.